buenas tardes a todos y a todas, queridas docentes, que nos acompañan una vez más en esta tercera sesión del programa Persiste. El día de hoy les saluda nuevamente Alan Flores del programa Asegurando la Educación USAID, que de manera conjunta con la Secretaría de Educación en sus distintos niveles y con el apoyo de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional USAID, hemos tenido a bien construir este programa que fomenta y fortalece las capacidades de retención de los centros educativos. Vamos a ver, vamos a recordar o hacer un pequeño recordatorio de lo que es el programa Persiste y qué objetivos persigue. Número 1, recordemos que el programa Persiste tiene como principal objetivo poder asegurar las posibilidades de retención de niños y niñas en los centros educativos y que puedan tener su trayectoria educativa de manera adecuada. Número 2, tiene como principal objetivo fomentar las acciones de arraigo dentro de los centros educativos para que los niños y niñas permanezcan dentro del proceso de educación. Número 3, Persiste tiene como un objetivo principal también el fortalecer las competencias de los y las docentes en poder realizar acciones de arraigo, de permanencia de niños y niñas que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad social en nuestro país y que permanezcan en el sistema educativo. En nuestras sesiones anteriores hemos visto la importancia vital que tiene el centro educativo como un enfoque de protección para el niño y la niña y para evitar fenómenos que han flagelado por mucho tiempo en nuestro país, como ser la migración forzada o la migración irregular, la violencia, el reclutamiento forzado, etcétera, ¿no? Hay muchos fenómenos que giran en torno a los lugares y las comunidades donde nuestros centros educativos se encuentran. El centro educativo es uno de los puntos principales de protección para estos niños y niñas y son el límite entre estas problemáticas y los niños y las niñas y sus familias en nuestras comunidades. Quiero mencionarles y recordarles que Persiste es un programa justamente dirigido a que las acciones del centro educativo a través de primeros auxilios pedagógicos, de primeras respuestas o de acciones de respuestas como el ABC, pueda desarrollar acciones puntuales que lleven a que el niño reduzca los factores de vulnerabilidad social o que reduzca circunstancias como las del COVID-19 que aumentan sus factores de vulnerabilidad, como lo hemos hablado en las sesiones anteriores. El día de hoy hemos llegado a la sesión número 3, cuyo nombre es Persistir arraigando y promover acciones de pertenencia al centro educativo. Las sesiones anteriores, Persistir identificando, Persistir respondiendo, han hablado acerca de todas las acciones que deben de realizarse, número 1, para poder identificar a los niños que están en una potencialidad de abandono o deserción. Número 2, los niños que están identificados ya, cómo logramos responder de manera inmediata a través de un primer auxilio pedagógico. Hoy, en la número 3, tenemos nuevamente a la doctora Suyapa Padilla, quien nos ha acompañado en todo este proceso de construcción de este programa y en la puesta en marcha también, que es muy interesante, de todas las acciones de mitigación ante la deserción y el abandono escolar en condiciones de vulnerabilidad y en condiciones de crisis. Así que, sin más preámbulo, yo les dejo con la doctora Suyapa Padilla para que nos pueda continuar hablando de la tercera sesión de este interesante programa de Asegurando la Educación USAID, Persiste. Bienvenida, doctora. Muchas gracias, Alan. Muchas gracias por esta introducción tan oportuna, tan completa. Por mi parte, yo también les doy la bienvenida a todos y todas los maestros participantes en este tercer encuentro. Estamos pero muy animados y animadas por haber llegado a este momento. Hemos hecho muchos avances y haremos todavía más. En este tercer encuentro, como ya lo mencionaba Alan, nuestro tema es promover acciones de pertenencia. Eso significa que a través del análisis de 2 puntos claves que haremos,
El primero referido a identificar cuáles son los sentimientos, cuáles son los dilemas que vive un niño, niña o adolescente a la hora de tener que volver a la escuela después de un proceso de abandono. ¿Qué podemos hacer nosotros para asegurar que esa reinserción sea efectiva y sostenible? Eso es muy importante. Eso nos va a llevar a hacer un análisis de qué significa ese proceso de reinserción. Es nuestro segundo punto clave y nos va a llevar al reto de este webinar, de este encuentro, que es precisamente cómo lograr que esa reinserción arraigue, eche raíces, sea efectiva y no volvamos a tener una nueva situación de abandono, o sea, una reincidencia. Para comenzar entonces este recorrido de hoy, vamos a revisar, vamos a considerar entre todos y todas los avances que logramos en nuestro encuentro anterior. Revisemos pues la siguiente diapositiva. Como podemos ver, hemos hecho un gran avance a partir del segundo encuentro. En este segundo encuentro, nosotros comprendimos que la dinámica del abandono escolar se da por una interacción entre las expectativas que tanto los alumnos y alumnas como sus familias chocan con unas barreras que les impiden lograr esas expectativas de mantenerse estudiando y de pertenecer pues a un grupo de pares. Esas barreras pueden ser muchas. Alan mencionó unas muy bien descritas en su introducción y ya las hemos discutido. Y ustedes conocen infinidad. El otro elemento es que cuando hicimos ese análisis de cómo ese choque entre expectativas y barreras va provocando el desenganche del niño o de la niña o del adolescente de su trayectoria educativa, hay un elemento, hay un momento que él o ella llega a sentir una profunda sensación de desconexión, de no pertenecer, de estar separado. Ese sentimiento de desconexión nos llevó entonces a nosotros a revisar el concepto, el papel del vínculo pedagógico, esa relación. Cuando el niño ya no siente que tiene una relación es porque ya no se siente vinculado, no siente que hay un lazo entre él o ella y el entorno educativo, particularmente con su docente. Ante esa situación, ¿verdad? Vimos entonces que es importante, una vez analizadas todas esas señales que lo detectamos con la herramienta ABC, más este análisis que estamos haciendo de que es posible que se haya roto o se haya debilitado ese vínculo, tenemos que actuar de inmediato, lo más pronto posible. Y esa actuación nosotros la planteamos como la primera respuesta. O sea, una vez que identificamos las señales con el ABC y que identificamos que ya el niño no se siente vinculado, lo sentimos, sobre todo cuando estamos en modalidad presencial, el docente, por más que tenga una cantidad grande de alumnos, sí va percibiendo que algunos se le están yendo de las manos. Entonces, esas señales nos indican que hay que actuar. Y nosotros vimos cómo se da esa primera actuación. Recordemos que es una actuación de emergencia, porque todavía estamos en esa fase de alerta.
Y para ello necesitamos una herramienta que nosotros llamamos los primeros auxilios pedagógicos, o sea, las primeras respuestas. Que lo que buscamos es acercarnos al niño o niña o adolescente, ¿verdad? Y retomar el vínculo, reconectarlo. Y por eso le llamamos primera respuesta a través de los primeros auxilios pedagógicos. Estamos muy ilusionados y muy contentos con que estas dos herramientas, tanto el ABC como los primeros auxilios pedagógicos, ya están siendo aplicadas por compañeros y compañeras docentes en sus centros educativos. Y como una muestra de ello, vamos a escuchar, vamos a ver también a la profesora Marta Ortiz, quien nos va desde su centro educativo de San Pedro Sula, nos va a compartir su experiencia en la aplicación de ambas herramientas. El centro educativo es el Centro Básico Intercultural Ciudad Nueva, a los que desde ya les agradecemos, les mandamos un saludo especial y vamos a escuchar lo que nos está presentando la profesora Marta Ortiz. Muy buenas tardes, soy la docente Marta Lilian Ortiz del Centro de Educación Básica Intercultural Ciudad Nueva. Un gusto saludarles y compartir nuestras experiencias de las herramientas ABC Resiste. Al iniciar la estrategia virtual, organizamos los grupos de WhatsApp con padres y alumnos. Comenzamos así el envío de tareas por WhatsApp, videos, conexiones de clase por Zoom. Identificamos que el 9º grado presentaba el mayor índice de abandono de la estrategia, bajo nivel de tarea, bajo presencia en clases virtuales. Como maestra del 9º grado, usé las herramientas ABC, implementando un plan de identificación y monitoreo de los alumnos a través de llamadas telefónicas, WhatsApp, videollamada, mensajito, persistiendo hasta conseguir respuesta. Es así como identificamos los alumnos que siguen en la estrategia y los alumnos que han abandonado la estrategia. Una vez que identificamos los motivos por los cuales los alumnos abandonaron la estrategia, priorizamos actividades como que a través del comité de convivencia mantener constante motivación con charlas motivacionales, con mensajes motivacionales, atender de forma personal por llamadas telefónicas y mensajitos, hacer un horario de estudio y darle tiempo en sus deberes educativos, implementación de tutoría entre alumnos por vía Zoom. Y los que no tienen acceso a herramientas tecnológicas, se les hizo llegar material didáctico de apoyo, guías, tareas seleccionadas. De esa manera estamos logrando resultados significativos y gracias a Persiste por su apoyo. Le agradecemos a la profesora esa explicación. Ya decíamos, ustedes pudieron ver, ¿verdad?, cómo ella ya planteó cómo usaron el ABC y cómo usaron los primeros auxilios pedagógicos con todas las acciones iniciales. Ahora vamos a movernos a un segundo paso. Si nosotros ya hicimos, ya intentamos y ya logramos conectarnos con el niño o niña tal como ellos lo hicieron en el Centro Básico Intercultural Ciudad Nueva, tenemos que preguntarnos si realmente el niño, la niña o el adolescente se va a reinsertar, nos va a atender a esa propuesta, a esa oferta que le estamos haciendo. Esto significa plantearse la pregunta que tenemos en esta diapositiva. ¿Qué significa para un niño reinsertarse a su trayectoria educativa después de un proceso de abandono escolar? Parece una pregunta como que simple, porque damos por supuesto que el niño va a querer venir, pero ya vamos a ver, como nos lo presenta esta diapositiva, que esto puede ser un dilema. Recordemos que son niños que han estado fuera
mientras más tiempo han estado fuera, desenganchados, o ese tiempo fuera también ha sido más complejo, como por ejemplo en el caso de la migración que nos explicaba Alan, o desplazamiento forzado, el dilema de volver a la escuela puede ser más fuerte. ¿Y cuál es ese dilema? ¿Cuál es ese? Bueno, como todo dilema tiene dos lados. Puede ser que al ofrecerle nosotros esas propuestas, como la de venir, trabajar en grupo, ya vimos que son propuestas pensadas según la situación del niño, eso lo vimos en los primeros auxilios pedagógicos. El niño puede pensar que volver a la escuela es un riesgo, ¿verdad? Puede pensar que va a volver, va a revivir experiencias de vulnerabilidad, por ejemplo, si fue objeto de bullying, si fue objeto de maltrato de algún tipo, o simplemente de que él se sentía que no era tomado en cuenta, indiferente, o que no podía llegar al centro, cualquier barrera que tuvo y que lo hizo o la hizo a ella abandonar o tomar distancia de la escuela, el hecho de volver le va a causar esa duda. Igual, la otra gran duda que pueden tener tanto ellos y ellas como sus familias es de si van a poder sostener el esfuerzo. Sobre todo en estas circunstancias, cuando las vulnerabilidades, como lo mencionábamos anteriormente, se han acumulado de una manera muy grande y muy fuerte, se van a hacer esa pregunta con más seguridad de si vale la pena volver a invertir y si van a tener esa posibilidad de hacerlo. Esa es la parte de riesgo. Por otro lado, también, si ellos nos han dado la oportunidad de que nos acerquemos, de que hablemos, han contestado nuestra llamada, quiere decir que hay algo de interés también. O sea que se están planteando la posibilidad de aprovechar la oportunidad, aunque sea mínimamente. ¿Y qué es lo que ellos o ellas podrían estar viendo? Bueno, que si vuelven, tienen la oportunidad de recuperar esa capacidad de logro, un sentido de fortaleza que ya dijimos que la educación da a todos, nos da a todos, ¿verdad? Y también es muy importante y es posible que ayude a tomar la decisión el hecho de sentir que va a volver con sus pares, que va a volver con sus compañeros y compañeras. Ha experimentado soledad, ha experimentado separación y probablemente quiera hacerlo. Es una necesidad la de pertenecer a un grupo. El otro elemento que puede ver el niño o niña y su familia también es de que volver a la escuela abre de nuevo la esperanza de tener mejores condiciones de vida. Ya decíamos que cuando ellos se matriculan van con esa idea, pues, y su familia va con esa idea. Entonces, este dilema, estas dos miradas y a veces ellos nos dicen, los padres o las madres nos dicen, mire, ¿para qué volver? Si vamos allí está quienes lo maltrataron, o ¿para qué volver si yo no voy a poder sostenerlo? O más o menos puede pensar, déjenme pensarlo, a lo mejor vale, y hay que respetar esa parte. Entonces, ¿de qué depende? De que cuando le ofrezcamos la primera respuesta de que él puede volver bajo estas y estas posibilidades, ¿de qué depende que diga que sí? Y va a depender de la fortaleza del vínculo, de la relación, y va a depender de lo que tenemos aquí, de que nosotros tengamos claro para poder preparar bien este paso lo que significa la reinserción. En primer lugar, la reinserción a la trayectoria educativa, como lo estamos viendo nosotros, no es un paso de que
vuelva al aula, haga las tareas, cumpla sus deberes y ya. Va mucho más allá y lo vamos a ver en detalle con mucho cuidado en este encuentro. Implica gestionar acciones relevantes. Aquí la palabra es relevante, o sea, no es que porque ya volvió, sigue todo normal, sigue nuestra rutina normal. Ese niño ha estado en riesgo y no podemos desconocer esa situación. Entonces, necesitamos gestionar acciones relevantes para que los niños, niñas o adolescentes que han abandonado puedan recuperar su trayectoria y completarla. O sea, que no nos vamos a conformar con que vengas, esté allí, nos mande las tareas y ya eso significa que lo anotamos en la lista como recuperado y todo está bien. No, eso no es todo. Todavía eso no nos dice si va a completar la trayectoria. El otro elemento es que no se trata, no vamos buscando solamente que cumpla las competencias académicas, ¿verdad? Ese niño ha estado en riesgo, sigue estando en vulnerabilidad, sigue viviendo condiciones difíciles. Si no hacemos bien esta fase de reinserción, él va a reincidir. Y allí sí las posibilidades de regreso son mínimas, son menores cuando el niño reincide en el abandono. Entonces nosotros vamos a evitar, preparando bien este paso, esta fase, vamos a evitar que el niño vuelva a reincidir y entonces allí sí entre a una adultez precoz, o sea, a trabajo, porque ya no va a volver a la escuela. Y, por supuesto, eso lo excluye socialmente, ¿verdad? Entonces, nosotros necesitamos asegurar el arraigo, necesitamos asegurar que el niño se quede en la escuela esta vez y complete su trayectoria. Ese es nuestro tercer reto, precisamente. Vamos a verlo ahora en la siguiente diapositiva, que la reinserción, pues, no debe verse, como le estamos explicando aquí, si se fijan ustedes, no debe verse solo como reingreso. A veces confundimos esos dos pasos, ¿verdad? El niño venía en su trayectoria. De pronto se dieron unas circunstancias de abandono que ya estudiamos cómo se da el abandono. Ya vimos que eso no es que ya me voy y punto. Eso es un proceso que vimos, ¿verdad? Se presentaron las barreras, no hubo respuesta, no hubo las condiciones para que pudiera superarlas, ¿verdad? Y se dio. Ya eso lo estudiamos en el webinar 1 muy bien. Luego, digamos, logramos detectar las señales o logramos recuperarlo. Ese fue el tema del webinar 2 y logramos acercarlo. Eso todavía es fase de emergencia y por eso usamos los primeros auxilios. Lo que logramos es que reingresar. Y a veces aquí usamos la parte normativa, ¿verdad? Cómo volverlo a matricular, en qué grupo colocarlo, pero eso no nos asegura todavía la permanencia. Ese es el reingreso y es muy importante. Lo que nos asegura la permanencia es la reinserción. Lograr que se reinserte de verdad en su proyecto académico y con su grupo de pares. Y si de verdad hacemos reinserción, él va a poder lograr el fin último, que es una promoción exitosa. El niño se va a poder graduar de su clase, de su nivel, de su ciclo, de lo que sea, ¿verdad? Y va a poder completar su trayectoria. Entonces, aquí el punto es no confundirnos y no conformarnos con que ya regresó, está haciendo los deberes y tal. A lo mejor eso todavía es reingreso. Tenemos que asegurarnos que esté reinsertado. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues precisamente miremos que ese es el reto. ¿Cuál es nuestro reto? Aquí lo tenemos. Nuestro reto para contener el abandono es lograr que se arraigue la permanencia de los niños en su trayectoria educativa. Arraigar
Por eso tenemos esta imagen de un árbol, porque pues el árbol puede ser frondoso, pero su fortaleza no está tanto en lo que vemos nosotros, en su fronda, en sus ramas, en sus hojas. Su fortaleza está en sus raíces. Eso es lo que va a determinar. Igual es lo que estamos diciendo. El reingreso, ver al niño otra vez allí, es lo que vemos. Pero lo que va a asegurar es la raíz, es la reinserción. Y por eso hablamos de arraigo. Miremos en la siguiente diapositiva, entonces, cómo se forma el arraigo. Cómo es que logramos que el niño de verdad eche raíces y no se nos vuelva a ir, no se vuelva a abandonar, que como dijimos, si eso sucede, es muy, muy serio, muy grave. Entonces, hay 3 elementos que nos van a asegurar a nosotros, ¿verdad?, que si estos elementos se dan, ellos, aunque vivan situaciones de vulnerabilidad, van a hacer todo lo posible por mantener el acercamiento o al menos posponer el abandono, posponer el momento de abandono, ¿verdad? Lo van a evitar o al menos lo van a posponer. Entonces, estos 3 elementos ya ha sido probado que un sistema educativo es fuerte, tanto a nivel macro, a nivel grande de sistema, como al nivel que nosotros nos interesa muchísimo ahorita y donde estamos enfocados todos, ustedes y nosotros, que estamos participando en este programa. Nuestro gran enfoque, nuestra gran preocupación es el aula, porque allí está realmente el eslabón de todo el proceso. Entonces, estos 3 elementos, en primer lugar, es tener un ambiente de acogida. No puede ser automático, no podemos hacer simplemente procesos normativos, burocráticos, que son importantes. Pero si está en la lista, llamarlo y tal, y de ahí ya no. Tiene que recibirse cálidamente y tenemos que reconocer, darle muestras que reconocemos su presencia. El otro elemento es que las actividades y todo el trabajo pedagógico debe estar muy, muy permeado por oportunidades para que él pueda demostrar su autoeficacia. Ya vamos a ver cómo se hace todo eso. Y el tercer elemento, que es sumamente importante también, es que esté asegurado los espacios para que él o ella participe y colabore con los demás. Como maestros, nosotros esto nos suena muy normal y lo damos por sentado que lo estamos haciendo. Pero aquí lo que se trata es que ya tenemos una intención específica. Tenemos unos niños o niñas identificados que han vivido un proceso de sufrimiento, de vulnerabilidad, están todavía muy sensibles y están en riesgo todavía. Entonces no podemos dejar al azar, no podemos suponer que nosotros ya tenemos esto asegurado en nuestro plan de clase o en nuestra unidad de didáctica. Y para eso entonces necesitamos una herramienta que es la que vamos a proponer ahora. Esta herramienta, que está intencionadamente enfocada para promover el arraigo escolar, es la que presentamos. Se llama el Círculo del Arraigo. Es una herramienta, fíjense bien que es una herramienta que nos puede servir tanto para planificar el trabajo pedagógico, como para desarrollarlo, así como para evaluarlo. Y el poder que tiene esta herramienta es que no se trata exclusivamente de un menú de actividades. Es una herramienta que lleva una lógica, es
una manera lógica de organizar el currículum, no tenemos que hacer ningún cambio en el currículum. No tenemos que tener un plan remedial aparte para estos niños. Es una manera de dinamizar el plan que ya normalmente tenemos para todos, pero de dinamizarlo, de viabilizarlo, asegurándonos que estas 4 dimensiones que incluye el círculo del arraigo estén visibilizadas, estén específicamente siendo gestionadas. Entonces, estas 4 dimensiones las vamos a explicar en qué pertenecen. Todo este modelo tiene un antecedente de un modelo que se utilizó para trabajar con jóvenes, niños, niñas y jóvenes de poblaciones sumamente delicadas, de altos niveles de violencia en las zonas indígenas de Estados Unidos. Ellos le llamaron el Círculo del Coraje porque su intención era fortalecer el carácter para que no cayeran en el alcoholismo temprano, la delincuencia, etcétera, etcétera. Nosotros hemos adaptado y nos hemos orientado más a lo docente, ¿verdad? Y la propuesta está pensada para que pueda ser usada en el aula. Entonces, fíjense bien, aquí tenemos cómo lo vamos a practicar, estas 4 dimensiones. Si se fijan, entonces, nosotros, a partir de cualquier área curricular, sea ciencias naturales, comunicación, matemáticas, lo que sea, en cualquiera de las áreas nosotros planificamos comunidades de aprendizaje. Lo que nos vamos a cuidar es que estas 4 dimensiones estén incorporadas, ¿verdad?, en nuestra planificación. Por ejemplo, la dimensión de pertenecer, cómo se viabiliza, cómo se logra en la práctica. Bueno, cuando planificamos trabajos en equipo, trabajos en parejas, trabajo con el tutor, trabajo con un amigo. O sea, nosotros vamos a privilegiar cuando hagamos nuestra planificación este tipo de trabajo versus trabajo individual. Y lo vamos a privilegiar sobre todo para aquellos niños o niñas que estamos acompañando prioritariamente, pero debería ser para todos. Es muy tentador y sobre todo ahorita puede parecer un poco complicado hacerlo porque no estamos en la modalidad presencial y el niño o niña con su familia no tiene esa posibilidad de contacto, pero sí hay maneras de hacerlo, ¿verdad? Si nosotros, si es peligroso, imagínense 6 meses o que lo que nos queda, 2 meses más, 8 meses, solo el trabajo individual es mucho riesgo para perder esa socialización. Y en estos niños que vienen ya con un sentimiento de abandono, más peligroso todavía. Y entonces no tenemos arraigo, se pierde el sentido de pertenencia. Necesitamos encontrar esa manera de que en algunas actividades, por lo menos, si no en todas, sea un trabajo conjunto. Pero eso no es dejarlo al azar, es planificarlo, es organizarlo así. El otro punto para lograr la pertenencia es que él o ella sea parte de grupos escolares extracurriculares. Eso nos puede parecer simple o, bueno, cuando se dé, y si no hay banda, si no hay coro, si no hay, ¿cómo lo logramos? Pues hay muchas posibilidades, pero es como quien dice, indispensable que sobre todo los niños vulnerabilizados por estas circunstancias
no pierdan esa posibilidad. A veces nosotros invitamos a estos grupos a los niños mejores, a los más avanzados, a los que se portan bien, etcétera. Y más bien debería ser un poco al revés. Esta es la oportunidad para que ellos logren sentir que forman parte. Entonces, eso igual no se deja al azar, ¿verdad? En el trabajo que vamos a hacer de acompañamiento, en el plan para este niño debe estar a qué grupo lo vamos a incorporar. Y si no tenemos ninguno en la escuela, pues inventémonos un plan de lectores, un club de lectores, por ejemplo, donde los niños se junten para leer un cuento o lo que sea, una historia según el nivel. O ahorita que vamos a empezar las actividades ya de preparación del periodo de vacaciones, se puede preparar, formar redes de amigos, ¿verdad? Que queden conectados, seguro que los mismos niños ya lo están haciendo, y asegurarnos que él no quede fuera de eso. La segunda dimensión de conectar, ya lo habíamos hablado cuando vimos las opciones de primera respuesta en los primeros auxilios pedagógicos, y es que para estos niños y niñas y adolescentes, sobre todo, pero para todo el alumnado, es importante que las actividades no estén descontextualizadas. Ahorita yo pienso particularmente que una gran ventaja que nos va a dejar la situación inédita que estamos viviendo es que estamos priorizando. Yo creo que siempre deberíamos priorizar. El currículum es un camino, como su mismo significado lo dice, pero hay que priorizar. Y no solo hay que priorizar los objetivos y las competencias y las actividades, hay que contextualizarlas, hay que ponerlas en el ambiente. Entonces, el lenguaje del ambiente, ¿verdad? Si nosotros diseñamos una unidad de trabajo, una unidad didáctica, no importa el tema, al menos una de las actividades debe ser para trabajarla en la casa o en el vecindario. Así como lo estamos diciendo, ¿verdad? No tan escolarizadas, digamos, si tenemos 5 actividades, al menos 2 deben ser para que él pruebe eso en la casa o en la escuela. Y de todas maneras, de ahí es donde lo va a ir a aplicar. Ese es el objetivo de la educación, pues. No puede estar en el aire. El otro elemento de conectar, y esto es bien importante, sobre todo con los niños que han tenido experiencias de abandono, es que tengamos con ellos un acuerdo para su futuro. Que hablemos un poquito de qué piensa hacer, porque normalmente cuando sucede el abandono, sobre todo en adolescentes, es que ellos quieren apresurar su futuro. Sienten que en la escuela no están avanzando, sienten que ya necesitan dar un salto. Entonces es mejor anticiparse. Y también el otro elemento en conectar es que ellos vean que las actividades que están haciendo en la escuela tienen un sentido, les va a servir para algo. Un buen punto que hemos hecho los docentes, y yo sé que ustedes lo trabajan así en sus aulas, es que cuando ponemos en el plan de clase o el plan de unidad objetivos, esos objetivos no solo debemos conocerlos nosotros como docentes, deben ser explicados a los niños. Los niños no deben entrar directo a la actividad. Ellos deben saber cuál es el objetivo de la actividad. Y después revisar si les sirve. Es importante, es un pequeño detalle que damos por supuesto, pero es muy importante. La tercera dimensión de crear, fíjense bien que esto nos lleva a que debemos incorporar en las actividades que estamos planeando, deben haber oportunidades para que a través de algunas de esas actividades el niño pueda expresar sus talentos. Nosotros tenemos niños, niñas y adolescentes a veces muy diestros. Acuérdense de las inteligencias múltiples de Gardner. No hay nadie que no tenga talento. Lo que pasa es que cada uno en su manera.
Entonces, debemos dar esa oportunidad de que él escoja, digamos, una manera muy propia de presentar la actividad. Puede ser que el niño lo quiera hacer, lo que le hemos pedido, lo quiera presentar artísticamente, con un dibujo, si él tiene el talento para eso. Debe haber chance porque esto permite trabajar ambos hemisferios y baja el nivel de estrés. Cuando se usan los talentos, trabajamos mucho el hemisferio derecho y eso disminuye el nivel de estrés y favorece el aprendizaje. Crear también significa no solo demostrar sus talentos, sino ir aprendiendo una nueva habilidad, un nuevo arte, un nuevo reto. Y eso es importante en el proyecto ya particular de estos niños, que ellos tengan esa oportunidad. Si nosotros nos fijamos en escuelas llamadas de alto rendimiento, todos los niños están aprendiendo algo nuevo, algún deporte, todos tienen algo nuevo. Y nosotros a veces bajamos las expectativas creyendo que con que cumplan con las tareas ya es suficiente, que es demasiado pedirles algo nuevo. Y esto no es así, funciona más bien el crear enriquece. Y la cuarta dimensión es el de compartir. Fíjense bien, esta cuarta dimensión en un niño que ha sido victimizado es clave para que su autoestima no se vea mermada continuamente por el hecho de o recibir rechazo o ser objeto de asistencialismo. Es muy tentador y esto puede suceder, es muy delicado porque como los tenemos clasificados como niños de riesgo, puede que estemos dando un mensaje sin querer, ¿verdad?, de demasiada protección o de demasiada separación del resto y él va asumiendo un papel de víctima que le va a impedir fortalecerse. Entonces es importante que cuando planifiquemos nuestra clase, cuando planifiquemos nuestras actividades y sobre todo para él o ella, lo pongamos en situación que él no solo reciba tutoría, por ejemplo, ¿verdad? Otro compañero que le ayude, sino que él también o ella tenga la oportunidad de ayudar a alguien. Pero hay que planearlo otra vez, e insistimos, esto no se deja al azar, esto debe asegurarse. Eso es muy importante, ese equilibrio y esa posibilidad de poder ayudar a otros y no solo estar siendo objeto de atención. Y el otro detalle en compartir es incorporar, ¿verdad?, oportunidades de generosidad gratuita. Por ejemplo, les hemos pedido ahorita con las fiestas patrias o lo que viene para Navidad, a lo mejor que hagan proyectos de manualidades, etcétera, etcétera. Pero entonces, ¿qué sucede con todos esos proyectos? ¿Qué sucede con esos materiales? Quedan allí. ¿Cuándo podrían intercambiarse entre ellos, regalárselos entre ellos o donarlos a una escuela o una sala de maternidad? Esos actos de generosidad hay que buscarlos intencionadamente. Nosotros, en un momento como este, por ejemplo, las actividades, aún las de matemáticas, por ejemplo, ustedes trabajó con un material o hizo, qué sé yo, para el teorema de Pitágoras o para las formas geométricas que hicieran estos y estos formas en tridimensión. Bueno, todo eso se puede poner en un sistema como móvil, por ejemplo, para guindar, para donar a salas cunas, etcétera, todo eso. Pero lo que vamos buscando es que practique la generosidad, que practique el acto de compartir
Eso rompe el papel de víctima, de fatalismo, de estar esperando que otro le resuelva. En estos niños particularmente, pero para todos nuestros alumnos y para todos nosotros, ¿verdad? Para todos nosotros nos reta, ¿verdad? Y fíjense bien que no es difícil, es cuestión de tener en mente, ¿verdad?, que estas 4 dimensiones deben estar presentes. Y por eso vamos a ver, en resumen, los lineamientos generales para aplicar el círculo del arraigo. Entonces, se trata de incorporar estas dimensiones del círculo del arraigo como forma de organización, por ejemplo, en vez de actividades individuales, actividades colectivas, actividades en pareja, actividades en grupo, en armonía con el contenido temático. No tiene que meter un nuevo contenido, no tiene que decir, ahora vamos a practicar la generosidad, el valor de eso no vale porque no es un... las vivencias, las dimensiones no se aprenden cognitivamente, se aprenden por vivencia. Entonces, no importa el contenido que estemos trabajando, la cosa es incorporar, que se dé el pertenecer, el crear, el conectarse y el compartir a través de esas actividades de forma armoniosa. El otro elemento que sí hay que hacer explícitamente y sí hay que desarrollarlo particularmente con los niños que estamos acompañando después de un proceso de abandono, es hacer un convenio explícito con el alumno o alumna sobre su esfuerzo. Debemos anticiparle, una vez que hemos logrado el reingreso y vamos a trabajar la reinserción, debemos tener un momento con ellos. No tiene que ser escrito, es una conversación con ellos y ella y su familia y explicarle el círculo del arraigo, no con palabras técnicas, pero decirles, vamos a dar muchas oportunidades para que tú logres sentirte bien trabajando con otros, para que tú desarrolles tus talentos, para que tú puedas también ser generoso, ayudar a otros, y esto va a estar pensado, algunas veces va a requerir esfuerzo tuyo y de tus padres, tus amigos, tus hermanos. Yo voy a estar ahí para servirte, pero necesito asegurarme que vas a poner todo de tu parte y que si tienes un problema, tú me buscas. Eso se llama un convenio. Sí, ya con los adolescentes, de repente sí hay que escribirlo. ¿Qué va a pasar si lo hacen y qué va a pasar si no lo hacen? Pero no es requisito indispensable, pero sí es, escribirlo no es indispensable, pero hablarlo sí es importante. Eso hace una gran diferencia a meterlos otra vez al ritmo de clase y nosotros sí estar pendientes y esperando que ellos cumplan, pero ni siquiera lo hemos clarificado, no lo hemos hablado y él o ella no lo sabe. Muy bien, ese es el segundo lineamiento. El tercero, es importante que periódicamente nosotros estemos preguntándonos, sobre todo sabiendo que tenemos niños que vienen de un proceso de abandono y que acaban de reincorporarse, tenemos que estar preguntando, ¿este niño está haciendo actividades de pertenencia? ¿Se está conectando? ¿Está creando? ¿Está compartiendo? Tenemos que preguntarnos. Eso se llama valorar el proceso. Entonces, debemos preguntárnoslo nosotros, revisar si hemos abierto las oportunidades para que eso suceda, pero también tenemos que revisarlo con los niños, niñas y con los adolescentes. Tenemos que preguntarles con claridad. Eso no se toma más de 10 o 15 minutos cada semana, ¿verdad? Y sobre todo ahorita que vamos a finalizar el año escolar, yo pensaría que nos llevaríamos muchas sorpresas y sería muy, pero sumamente interesante que conversemos con nuestros niños. Bueno, chicos, ¿cómo se sienten? ¿Sienten que pertenecen? ¿Sienten que esta escuela se sienten ustedes que aquí están bien, sea online, lo que sea?
sienten que están mostrando sus habilidades, nos vamos a sorprender de lo que ellos nos van a decir. Hay que hablarlo con todo el grupo, hay que hablarlo específicamente con el alumno o alumna que nosotros estamos acompañando después de un proceso de abandono, y también hay que hablarlo con la familia, así claramente. ¿Cómo se sienten? ¿Cómo sienten ustedes? ¿Sienten que ahora ya se volvieron a conectar? ¿Sienten que están logrando algo al ir a la escuela, etcétera? ¿Verdad? Y el tercer punto, ¿verdad?, que tenemos para los lineamientos de la aplicación del Círculo del Coraje, este es el de darnos cuenta, pues, que vamos a celebrar cualquier logro. Si sentimos, por ejemplo, que el niño hizo un acto de generosidad, que realmente él, por ejemplo, compartió el trabajo que hizo y se lo dio a otro compañero, a eso hay que celebrar, ¿verdad? O cualquier, por mínimo que sea el paso. Bueno, muy bien, estos son los lineamientos de aplicación. Ahora vamos a pasar, como están, yo creo que ustedes ya se dieron cuenta, que en este modelo de Persiste, estamos nosotros basándonos en el poder del docente. Creemos firmemente que un docente con la comprensión del proceso, de lo que hay detrás del abandono, con la comprensión de lo que hay detrás de la reinserción, con las herramientas adecuadas, y un docente que utiliza todas sus competencias, las que aprendió en su formación original o las que ha aprendido en la práctica, si usa sus competencias básicas de planificar, de monitorear el aprendizaje, de organizar el aprendizaje, si las usa y les pone ese entusiasmo que están poniendo ustedes al mantenerse, por ejemplo, en este programa, entonces vamos a disminuir y vamos a mitigar y vamos a prevenir muchísimo esas tasas increíbles de abandono o de desarraigo del sistema. Entonces, una competencia que vamos a usar, que nosotros tenemos que usar siempre también, es que valoramos los procesos. En este caso, entonces, la pregunta es, ¿cómo podemos saber si estamos dando en la diana? O sea, si realmente estos niños, niñas que han sufrido procesos de abandono, si realmente se están arraigando, estamos logrando que echen raíces otra vez, de que van a permanecer, de que no van a reincidir. Eso es muy importante, hacer esa valoración. Entonces, revisemos cuáles son los puntos en la siguiente diapositiva para hacer esa valoración. Lo primero que nos va a decir que estamos trabajando bien, que estamos logrando que el arraigo, es que los niños, niñas y adolescentes aumentan y aprovechan al máximo el tiempo en el centro educativo, en la modalidad que sea. Eso es lo primero. Y fortalecen los saberes y actitudes que el círculo del arraigo les aporta. O sea que hay muestras de que están trabajando en equipo, de que pertenecen a un grupo, están dentro de equipos de trabajo o de grupos extracurriculares, están conectando actividades con su vida diaria, están creando, demostrando sus talentos o están aprendiendo un nuevo talento, y también están dando muestras de generosidad, por mínimo que sea. Si nos están dando muestras de eso, las raíces ya están profundizándose y las oportunidades son mayores de que no vaya a reincidir en el abandono y que no esté desconectado, porque puede haber abandono
psicológico, estar ahí, pero no estar conectado. Entonces, el desafío que nosotros vamos logrando con una herramienta como el Círculo del Arraigo y todo lo que hemos hablado para lograr la reinserción es evitar o minimizar las acciones de carácter reparatorio, compensatorio o remedial. Queremos evitar el estigma, queremos evitar que se diga, bueno, estos son los casos de abandono y ellos tienen un plan aparte y ellos se trabajan aparte, y porque llega ese mensaje, esa sensación llega, y como ya demostramos, más bien lo coloca en situación de víctima. Y además, si se fijan ustedes, y aquí viene nuestro tercer punto para valorar el arraigo, cuando vimos las dimensiones del círculo del arraigo, eso es válido para todos, ¿verdad? Los logros educativos, si nosotros realmente organizamos el aprendizaje alrededor de esas 4 dimensiones, nos aseguramos que estén, el niño va a florecer. Y no solo este grupo, van a florecer todos, vamos a tener logros de calidad, que es lo que vamos buscando al fin, todos los docentes, ¿verdad? Y nuestras metas, nuestras posibilidades de evitar eso que se está anticipando, ¿verdad? De unas altas cifras de abandono o de no matriculación, por ejemplo, para el año que viene, pues a lo mejor podemos evitarla. Lo importante, pues, es persistir. Eso es siempre. Ya vimos que aquí se trata de hilar fino, no es cuestión de apresurarse, de decir, ya le propuse, ya estuvo. No es tan así, ¿verdad? Hay que persistir, hay que actuar. Estos son procesos delicados. Estamos trabajando con barreras enormes, ¿verdad? Vulnerabilidades grandes, niños que sufren una experiencia compleja y todos nosotros inmersos en una situación mundial muy delicada. Entonces, nosotros somos profesionales, no podemos improvisar, no podemos dejar al azar, no podemos creer que con buena intención ya llegó, ya estuvo, ya aplicamos el ABC, ya está resuelto. Ojalá fuera tan sencillo, ¿verdad? Entonces aquí viene nuestra siguiente pregunta, otra pregunta más, ¿verdad? Bueno, ya hicimos, ya fomentamos, ya aplicamos, ya está. No es así, ¿verdad? Nosotros seguimos afinando, seguimos buscando lo mejor y tenemos pues un siguiente paso, que es el tema de nuestro próximo y último encuentro de este programa. Miremos cuál va a ser ese siguiente paso que vamos a dar en la siguiente diapositiva. Y es seguir persistiendo, reanudar, o sea, volver a retomar, ¿verdad?, el proceso para afinarlo. Este es el concepto de calidad. El concepto de calidad es que no nos conformamos con cualquier actividad educativa, con cualquier manera, no nos conformamos nunca, aunque creamos que lo estamos haciendo bien. Son problemas complejos que enfrentamos, ¿verdad? Y sobre todo ahora, entonces en este webinar, en este encuentro cuarto que viene, y que segurito que todos y todas van a estar, vamos a encontrar nuevas formas de acompañar a nuestros niños y niñas, ¿verdad? Vamos a proponer, ¿verdad?, cómo seguir afinando. Esta búsqueda no se termina porque no son recetas, son procesos vivos, ¿verdad? Muy bien, y eso nos lleva pues a que seguramente a estas alturas ustedes ya están muy interesados en todo esto y quieren profundizar como buenos profesionales, quieren ampliar su información. Aquí les traemos 3 propuestas. Fíjense bien que son bien interesantes. La primera propuesta es un catálogo de tecnologías para la educación inclusiva.
Como hemos tratado de que debemos propiciar las 4 dimensiones del Círculo del Coraje, pero estamos en modalidad virtual, en online, este catálogo, que lo propone la Secretaría de Educación de Chile ya hace algún tiempo, pero nos da como unas pistas de qué aplicaciones es posible que usemos, muy simple, ya van a ver que a lo mejor ustedes ya las están usando, y nos describe cómo usar herramientas tecnológicas para favorecer la diversidad, aún estando online. Eso es un gran reto porque uno de los puntos que se está señalando a nivel mundial es que con la tecnología se abre más la brecha de los niños que tienen más necesidades educativas especiales o menos acceso y los otros. Entonces, pero eso se puede superar. Esta es una propuesta muy interesante, todo está en PDF, lo pueden bajar. La otra propuesta, aunque esta guía que les propongo aquí no es tan nueva, pero es muy práctica y me encanta porque nos da unos tips muy prácticos de cómo conectar eso que decíamos de las actividades a la comunidad, a donde el niño vive, al escenario. Son guías para la rehabilitación basada en la comunidad. Y sería bueno que le dieran una ojeada. Y el tercero es un estudio de Casa Alianza que es del 2018, pero es muy interesante porque se refiere a lo que los niños y niñas migrantes que han sido retornados al país sienten y temen de volver, de lo que puede suceder al reinsertarse de nuevo al proceso educativo. A mí ese estudio me parece importantísimo porque es de los pocos estudios que recoge la voz de los niños y niñas de lo que decíamos, del dilema que se les presenta a ellos al retornar a la escuela. Y les invitaría pues a que ojalá pudieran ustedes bajar estos documentos y ampliar su información. Bueno, y como seguramente a estas alturas ya hay muchas reflexiones, yo espero que sí, a lo mejor hay dudas, yo espero también que sí. Tendrán muchísimas preguntas, pero pues aquí tenemos a nuestro equipo y especialmente a Alan, que nos va a dirigir esta parte que nos interesa muchísimo, escucharles a ustedes, escuchar sus reacciones. Muy bien, muchas gracias, doctora, por esa enriquecedora ponencia. Realmente que es revelador todo lo que podemos hacer con acciones sencillas y sobre todo cotidianas como docentes dentro del centro educativo para que un niño o una niña esté o se sienta mejor, ¿no? Y más arraigado, fomentando ese sentido de identidad sobre todo. Muy bien, antes de pasar al tema de las preguntas, quiero detenerme 2 segundos en hacerle un par de anuncios. Primero, número 1, comentarles que por ahí en el chat, nuestro equipo de trabajo, que está pues, como dicen, tras bastidores, les va a compartir un link para que nos puedan llenar una encuesta. La encuesta, sobre todo, pues, como les he comentado en las sesiones anteriores, tiene como objetivo poder valorar pues el impacto que tuvo este tipo de entregas que nos ha realizado la doctora Suyapa y el proyecto Asegurando la Educación junto con la Secretaría en ustedes y en su práctica docente, ¿no? Así que por ahí mis colegas les están colocando el link para que en este momentito, no les va a tomar más de 5 minutos, puedan ingresar y puedan llenarnos esas pequeñas preguntas. Es súper corto el instrumento. Lo otro es que quiero comentarles que en estos días y en los próximos que vienen, algunos de ustedes, muchos de ustedes, estarán recibiendo unos mensajes de WhatsApp de parte de nuestro proyecto como para poder llenar o afinar el tema de las bases de datos de los ingresos que tenemos nosotros de cada docente. Entonces, esa es una pequeña solicitud y me tomo el tiempo de hacerla pues para que ustedes sepan que es de parte del proyecto y que les va a estar llegando ese mensaje. Es algo muy corto, muy breve. De paso me disculpo y nos disculpamos a nombre del proyecto porque de repente pues las demandas de información pueden ser bastante amplias, pero yo hago un llamado a la comprensión, ¿no? De que los mecanismos virtuales pues muchas veces requieren este tipo como
como de requisitos, ¿no? Para poder sistematizar este tipo de procesos que están siendo tan enriquecedores. Muy bien, mientras les doy un espacio de 2 minutos para que llenen esa pequeña encuesta, quiero reforzar nada más un par de ideas centrales que nos llevamos a nuestras casas, pero sobre todo que también nos llevamos a nuestros centros educativos para ponerlas en práctica con cada uno y cada una de esos niños y niñas que estamos intentando arraigar, ¿no? Primero, número uno, reforzar que el tema de la reinserción es un proceso, ¿no? Así como el abandono es un proceso y como bien lo mencionaba la doctora, no es algo aleatorio y no es algo que ocurre de manera volitiva, ¿no? Me levanté en la mañana y dije, ya me voy, sino que es todo un proceso. También lo es el arraigo, ¿no? El arraigo es un proceso sistemático, es un proceso intencionado y que no se hace de manera automática, ¿sí? Parte de la temática tratada en los videos anteriores, el vínculo pedagógico, el primer auxilio pedagógico, justamente es para dar inicio a ese proceso de reinserción, ¿no? que es necesario que los niños y las niñas tengan. Algo muy importante es que tengamos en nuestra perspectiva el transformar el riesgo en oportunidad. A pesar pues, de todas las condiciones adversas y vulnerabilizantes que tienen nuestros niños y nuestras niñas, siempre debemos de mantener un enfoque como docentes de transformar ese riesgo en oportunidad, ¿no? Y buscar esa salidita que nos puede dar la luz y que muchas veces es sencilla, pero que a lo mejor no valoramos de la manera en que lo deberíamos de hacer. Número 2, pues el tema del arraigo. Los 4 elementos que tiene el arraigo, ¿no? El tema de fomentar los talentos, de conectar, de participar y sobre todo de crear. Para el niño, para la niña que viene pues, de un proceso victimizante, es esencial poder sentir que en el centro educativo recibe el calor o el sentido de identidad que está muy asociado al arraigo, que puede determinar esa decisión de volver a abandonar, ¿no? Que como bien lo mencionaba la doctora, pues es un proceso ya más complejo el reinsertar nuevamente a un niño o una niña, ¿no? Entonces, me parece importante que tengamos en cuenta que las acciones son cotidianas, pero intencionadas, y que sean intencionadas las hace sistemáticas. Estimados colegas docentes, ahora vamos a dar espacio a las reacciones que tuvieron. Muchas de las preguntas, y quiero aclarar, pues son bastantes las preguntas que nos han surgido. Por aquí les he comentado que hay todo un equipo detrás de esto, pues que está filtrando algunas preguntas, extrayéndolas del chat y enviándolas a nosotros. Les explico la dinámica cómo es, porque muchas preguntas son parecidas. Entonces las vamos a conectar en una misma dimensión y vamos a intentar aclarar la mayoría, ¿no? Si no, pues vamos a tener los otros espacios en los que podemos ir aclarando. Número 1, doctora, quiero comentarle que hay una pregunta muy interesante y está vinculada creo que a las 3 sesiones que hemos mantenido. ¿Qué tipos de abandono hay? Preguntan acá. ¿Y será que un niño es abandonado o está en un proceso de abandono sin darse cuenta? Esa es la primera pregunta, doctora, que tenemos de parte de los colegas docentes. Muchas gracias, Alan. Primero, gracias por la síntesis. Me parece excelente. Y por presentarnos estas preguntas. Esta pregunta tiene que analizarse según las circunstancias. En realidad hay una definición de abandono como lo que decíamos en los criterios de cuando usábamos la herramienta ABC, los criterios de asistencia. Normalmente el criterio de asistencia es el que prevalece para determinar si un niño o niña ha abandonado. Ya hemos visto que eso solo es el síntoma, eso solo es, la asistencia se rompe y deja de empieza, puede ser por goteo, o sea, o intermitente, unos días sí, otros días no, o definitivo, o por periodos prolongados. Todo eso son variedades de abandono. Pero está el análisis que debemos hacer del proceso en sí, del tipo de desconexión que dio lugar, por ejemplo, a que aparecieran los problemas o las manifestaciones en la asistencia. Y normalmente esas otras causas de desconexión tiene que ver con el rompimiento del vínculo.
O sea, que él no se siente unido por alguna razón, él no se siente atendido, él no se siente parte. Normalmente, cuando son estas las causas, las manifestaciones se van a mostrar en el criterio que nosotros llamábamos de conducta. Se va a mostrar en los problemas de conducta. Y otra causa posible eran barreras de tipo socioeconómico, de tipo ya de condiciones de no poder responder a las expectativas por no tener los recursos, por no tener las estrategias. Este tipo de causas da manifestaciones en el bajo rendimiento. Ahora, eso es para analizar, pero en realidad todas ellas se conjugan. Lo importante no es tanto como clasificar y decidir e insistir en las causas. Ya vimos que nosotros lo que vamos buscando es retenerlo, es reinsertarlo, es recuperar el vínculo. Entonces, lo que importa es identificar las manifestaciones y pasar a las respuestas, ya sea la primera respuesta y el proceso de reinserción. Gracias, doctora, por la respuesta. Y bueno, sí, como lo decíamos, pues realmente el abandono es un proceso, ¿no? Y es un proceso bastante complejo. Continuando con las interrogantes, con las preguntas, hay una, doctora, que pues se repite bastante y gira en torno al tema muchas veces de la actitud o del componente actitudinal de los padres y de las madres de familia en cuanto al proceso de reinserción. Plantean, entre otras cosas, aspectos de cómo o qué tipo de estrategias se pueden realizar cuando el padre es la persona que plantea la negativa para que el niño se conecte de manera virtual, ya que duda de la calidad de la entrega de contenido, ¿no? Por la naturaleza virtual, o ya que definitivamente pues no cree que el niño o la niña deba de sobrellevarlo, o de alguna forma pone otro tipo de impedimentos. ¿Qué hacer, doctora? Plantean nuestra audiencia ante esta situación. Muy bien, me parece una pregunta muy válida y creo que podríamos tomar esa pregunta también para situaciones no presenciales, no virtuales. Hemos insistido en todos los encuentros que hemos tenido, el niño, niña, adolescente y su familia. Normalmente nosotros es que la familia es importante, pero como físicamente a quien hemos tenido más cerca es a los niños, hemos tenido a la familia como en segundo lugar. Yo creo que esta situación de confinamiento ha hecho que se resalte tanto para un lado como para el otro, que ambos actores, tanto los docentes como la familia, juegan importante y un equilibrio básico para que el proceso educativo sea exitoso. Entonces, más que convencer ahorita, en este momento, a los padres, se trata de hacer procesos parecidos a lo que estamos proponiendo con los alumnos y alumnas. Tratar de entender, tratar de manejarnos en empatía con ellos. Seguramente les parece increíble que a través de un aparato pequeño como el celular se pueda dar una clase. Para muchos de ellos la escuela era el edificio y claro, se dio un salto de marzo para acá totalmente inesperado. Entonces, primero pues sería empatizarlo, ponernos en el lugar de ellos, entender de que les parezca extraño. En segundo lugar, entender que ellos sí están viviendo barreras también reales, ¿verdad? Nosotros tenemos la urgencia que se conecten, que lo hagan y que nosotros sabemos que vamos a hacer todo lo mejor y estamos haciendo lo mejor. Pero ellos también tienen
una inversión emocional, económica, de tiempo fuerte, como nunca antes, ¿verdad? Y de forma inesperada. Y quieren asegurarse de que eso valga la pena. Es un derecho que tienen ellos. Y aunque a nosotros nos parezca que no lo entienden, es importante tomarse el tiempo y explicarles. Probablemente no los vamos a convencer tan rápido, pero hay que seguir, porque a la par que estamos educando al niño, también les estamos educando a ellos. Y ese proceso de educación se va a tomar su tiempo. La clave está en que lo que hablemos con el niño, con los alumnos, lo hablemos con los padres. Que nos sigamos manejando con la oportunidad que nos ha dado ahorita este evento, nos manejemos entonces en esa relación familia-escuela en todo el proceso, con sus altos y bajos. Fíjense que tenemos una pregunta bastante interesante y sobre todo cuando queremos adoptar una perspectiva o cuando debemos, mejor dicho, adoptar una perspectiva definitivamente de inclusión, y es cómo trato este tema efectivamente de la reinserción con alumnos de un pueblo indígena o de una, bueno, no, en realidad no es el término minoría, pero de un grupo étnico particular. ¿Cómo se trata teniendo en cuenta pues el contexto de exclusión que muchas veces se vive? Lo que hemos dicho es válido para todos. Precisamente por eso planteamos un enfoque genérico y un modelo genérico y hemos insistido en que se incorpore de forma natural. Las 4 dimensiones del círculo del arraigo son válidas. Es más, esas 4 dimensiones han sido enfatizadas precisamente como valores de los pueblos originarios en todas las culturas. Son los valores originales para la crianza y la educación de un niño. Entonces, hay que confiar en la herramienta, hay que confiar, ¿verdad?, en que en esa manera que organizamos y que lo pensamos, debe ser para todos, como hemos insistido. No hay que particularizar, no tendría por qué particularizarse a un grupo o al otro. Muy bien, bastante interesante, doctora, definitivamente, y efectivamente, no es parte del enfoque de inclusión. Fíjense que tenemos 2 preguntas más para finalizar. Creo que vamos a aprovechar y las vamos a hacer en un solo segmento. Número 1 es justamente el efecto, ¿no? O qué tipo de estrategias se pueden utilizar para poder sobrellevar el efecto psicológico que pueda tener el abandono o el proceso de abandono, ¿no?, en el niño y la niña. Por un lado, doctora, por otro lado, plantean la pregunta, particularmente qué papel pueden jugar los consejeros, ya que pues ahora están en un rol de trabajo cara al docente frente a aula. Entonces, serían 2 preguntas, doctora. Número 1, pues el saber el efecto, qué tipo de estrategias podemos utilizar para tratar los efectos psicológicos que pueda tener el proceso de abandono en el niño o la niña. Y número 2, qué papel juegan los consejeros en este rol que están teniendo pues de enlace con el docente frente a aula. Creo que esta pregunta refleja también la preocupación de la pregunta anterior. Y vamos a aprovecharla para enfatizar que la propuesta del círculo del arraigo es una propuesta que permite a la vez el abordaje psicopedagógico. Si ustedes se fijan, si nosotros dinamizamos, por ejemplo, el conectarse, si dinamizamos el compartir, si dinamizamos el crear, eso va a promover alivio psicológico. Eso va a restaurar el sentimiento de angustia o de soledad. Entonces, no se trata de trabajar separadamente lo psicológico. Nosotros decíamos en el primer encuentro que en unas circunstancias como las que estamos viviendo, de crisis compleja, intensa, persistente, la educación es un factor protector.
Y precisamente es en este tercer encuentro, cuando vemos esta herramienta didáctica, que el aprendizaje en sí, al dimensionarse en actividades organizadas de forma integral, en esa dinámica ya tenemos nosotros ese efecto protector. Nuestra herramienta docente ya es protectora, siempre y cuando la pensemos, la planifiquemos, la gestionemos, como hemos insistido, con esa intencionalidad. Entonces, el alivio de la sensación de abandono del efecto solo se logra aprovechando todo el potencial que va a sacar al trabajar su proceso educativo con la riqueza con que estamos proponiendo que lo haga. Y sobre la segunda parte de la pregunta, ¿cómo pueden apoyar los orientadores? A mí también me parece maravillosa la oportunidad que está dando el momento histórico de que se trabaje en modelo de coenseñanza entre los orientadores, los docentes, los padres de familia. Acompañar el proceso, ahí sería acompañar al docente, por ejemplo, asegurarse que las 4 dimensiones del círculo del arraigo se estén cuajando, se estén viabilizando, se estén concretando. Seguramente que encontrará muchas oportunidades de complementar, de apoyar, de enriquecer al docente que siempre necesita una mano al lado. Así que fantástica oportunidad. Y yo propondría pues que ambos planifiquen conjuntamente y trabajen conjuntamente en las dimensiones del círculo del arraigo. Muy bien, muchísimas gracias. Realmente, pues, como siempre, ha sido muy enriquecedora. El objetivo siempre asegurando la educación es brindar herramientas prácticas, estimados y estimadas colegas, brindar un acompañamiento útil en el día a día, en la cotidianidad, pero sobre todo basarnos en las experiencias que ustedes ya están poniendo en marcha y darles una intencionalidad para que podamos pues mitigar los efectos de todas estas situaciones, ¿no? que día con día, año con año pues, nos toca enfrentar como nación, como país, como centro educativo, como sistema. Somos uno solo indudablemente, y para asegurando la educación es de vital importancia que ustedes vean en nosotros pues un apoyo técnico y un apoyo en poder lidiar y sortear pues cada uno de estos retos que muy bien realizan, ¿no? Así que no me queda más que a nombre del proyecto en general, a nombre de la Secretaría de Educación y de USAID, pues agradecer su presencia, su interés. Reitero de nuevo, pues llenen la encuesta, es importante porque para nosotros es crucial las experiencias y las percepciones que ustedes tienen de cada uno y de cada uno de los programas que nosotros desarrollamos con mucho esmero y con mucho cariño hacia ustedes. Muchísimas gracias a todos y a todas